Buenas noches, Sofía, Melissa, bienvenidas. Me alegro que estén por acá con este su servidor, esperando que todos estén bien, también por allá en Bolivia, Santa Cruz, específicamente la familia Espinato. Doña Sonia Aguilar, bienvenidos también por acá. Bueno, y no se les olvide de una vez, presionen su botón para compartir la transmisión. Una vez más les vuelvo a repetir, la idea es alcanzar a todos los que podamos, y cuando tú presionas para compartir o mirar en grupo, de inmediato otros se conectan y ellos también pueden conectarse con otros, etcétera. La idea es hacer de este tiempo, de esta transmisión, algo popular, no por mí, sino por lo que puede enseñarle a mucha gente en estos tiempos, y sobre todo porque puede ser que alguien esté desanimado, puede ser que alguien necesite un consejo, puede ser que alguien necesite salvación, y este sería un espacio especial para hacerlo. Así que presione su botón, o haga clic en donde dice mirar en grupo o compartir la transmisión, y de esa manera podemos ser muchísimos más. Don Ricardo, bienvenido también. La idea es, como siempre, tener un ratito de edificación, un ratito de lo que dice la Biblia. Hoy tengo algo, por lo menos a mí me gusta lo que voy a hablar hoy. Me parece que es súper bueno, y estoy seguro que va a ser de mucha edificación para sus vidas también. Así que voy a hablar acerca de Pedro, un personaje muy conocido, un personaje del que se habla montones, bien y mal. Pero realmente hay cualquier cantidad de lecciones que hay en la vida de Pedro que podemos nosotros aprender, y por supuesto, si las ponemos en práctica, seremos muchísimo mejores en nuestra vida cristiana. Así que, bueno, una vez más les animo para compartir la transmisión y que otros puedan verla, porque más de uno debe estar esperando que yo empiece a las 7. Pero no, seguiré haciendo las transmisiones a las 7 de la noche los martes. Esto es para que no se acuesten tan tarde o tengan más tiempo durante la noche, y trataré de ser breve para que más personas puedan decir: voy a tomarme este tiempecito para ver esto y escucharlo. Entonces hoy voy a hablarles acerca de aprendiendo a vivir en un nivel más alto de la fe, aprendiendo a vivir en un nivel más alto de fe. Don Jorge Cepeda y familia Sarabia, bienvenidos. Una vez más, vuelvo a repetir, vamos a hablar de cómo vivir en un nivel más alto de fe. Entonces vamos a hablar de una de las historias en el Nuevo Testamento que son sumamente conocidas, que son sumamente contadas, y quisiera compartirla con ustedes el día de hoy. Y es cuando el Señor viene sobre las aguas, y están los discípulos en medio de la tormenta, en aquella barca, y bueno, ya conocen la historia. Voy a permitirme leerla. Está en Mateo 14, si quieren ahí seguir la lectura. Está en Mateo capítulo 14, el verso 22. Mateo 14, 22 en adelante dice lo siguiente. Mateo 14, 22. Don Nelson Molina, bienvenido a usted y la familia. Paquito también. Y ya voy a parar de saludar, lo siento, porque voy a entrar en materia. Dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Así que en un plan divino, Dios le dice a sus discípulos: entren en la barca. Ya sabemos que la mayoría de ellos eran pescadores profesionales, habían navegado ese lago pues toda su vida, así que por favor vayan a la otra orilla. El verso 23 dice: después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, que esto es entre las 3 y las 6 de la mañana,
Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esto quiere decir que habían estado en esa tormenta bastantes horas los hermanitos ahí. Qué duro, ¿no? Y yo me río, pero me imagino que no fue nada agradable para ellos, ¿no? Y dice que y los discípulos, perdón, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. O sea, no fue asunto de que nada más hombres adultos ya grandecitos estaban gritando de miedo. Versículo 27, pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue a Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al instante, Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca adoraron diciendo, en verdad, eres Hijo de Dios. Una historia súper conocida, pero con muchas implicaciones. Lo único es que yo voy a darle un matiz, un color diferente a lo que quizás ustedes han escuchado toda la vida acerca de esta historia. Pero antes de iniciar, quiero contarles una pequeña ilustración para que comprendan más o menos qué es lo que voy a hablar. Porque en una iglesia que se quedó sin pastor o el pastor principal, pues, estuvieron buscando y contrataron uno. Al llegar este nuevo pastor a la iglesia, el que era líder de los jóvenes y el pastor de música o el de adoración, decidieron invitarlo a pescar para empezar a hacer una unión, para conocerse un poco. Así que fueron a pescar. Llegando al río que iban a ir en su bote, tomaron los remos y fueron a cierto lugar donde dijeron, aquí es bueno, podemos empezar a pescar acá. Pero al querer alcanzar las cañas de pescar, uno de ellos se dio cuenta que las habían dejado en la orilla. Así que el líder de alabanza, el pastor les dijo, no, yo puedo remar y vamos a la orilla. Y él le dijo, no es necesario. Así que el líder de alabanza se bajó del bote y empezó a caminar sobre las aguas. Recogió las cañas de pescar y las llevó al bote. Así que el pastor, el nuevo, no sabía qué decir, no dijo nada. De repente le dijeron, mientras alistaban las cañas de pescar, dijeron, ¿dónde está la carnada? Y el otro dijo, bueno, la dejamos en la orilla. Así que él dijo, yo voy a ir por ellas. Así que se bajó de la barca o del bote y empezó a caminar sobre las aguas. Trajo la carnada y vino al bote, caminando sobre las aguas. El pastor, ya atónito, no sabía qué decir, no dijo nada. Pero al rato de estar pescando, les dio hambre y dijeron, ¿dónde están los sándwiches? Y uno de ellos dijo, los dejamos en la orilla. Y antes de que, y el pastor de jóvenes le dijo al pastor nuevo, bueno, creo que le toca a usted ir a traer los sándwiches. El pastor, porque no quería quedar mal con los pastores que estaba conociendo, dijo, bueno, está bien, yo voy. Y se bajó del bote y de inmediato al bajarse del bote simplemente se hundió. Y mientras se hundía, los otros dos pastores empezaron a hablar y dijeron, cuando salga le vamos a decir dónde están las piedras por las cuales se puede caminar sobre las aguas. Y esto es importante porque estos pastores sabían dónde estaban y había un camino de piedras en las aguas donde ellos podían caminar sin mojarse y llegar a la orilla. Ellos sabían por dónde caminar y por eso podían ir y volver. El otro, como no sabía, simplemente se hundió en las aguas. Y es una historia de una profunda verdad espiritual. Porque puedes pensar que algunos de nosotros podemos caminar sobre las aguas, pero realmente sabemos dónde están las piedras para caminar sobre ellas. No es que lo sabemos todo en toda situación, no es que podemos pasar por cualquier situación porque somos, voy a decir, súper sabios o súper poderosos. No,
Es porque sabemos qué promesas tiene Dios para mí durante esos tiempos. Y por eso es que puedo caminar encima de las circunstancias y no que ellas pasen encima o yo ahogándome en ellas. Entonces, viendo y echándole un vistazo aquí al Evangelio de Mateo en la historia de Pedro, Pedro aprendió dónde estaban las piedras en el lago oscuro y tormentoso que los estaba rodeando. E hizo algo imposible hasta el día de hoy. Él caminó sobre las aguas, ¿sí? Él caminó sobre las aguas. De hecho, fue el único de los discípulos que caminó sobre las aguas. Fue el único que se bajó del bote. Yo solía pensar que este evento era un momento de humildad en la vida de Pedro, porque después de salir de la barca o del bote, comenzó a caminar hacia Jesús, se distrajo en el viento de las olas y comenzó a hundirse y tuvo que ser rescatado por Jesús. Pero el hecho es que Pedro, aunque sí pasó eso y que no lo hizo a la perfección, sí caminó sobre las aguas. Y eso me encanta del apóstol Pedro. No tenía miedo de correr riesgos. Y por eso fue tan bendecido por Dios a lo largo de toda su vida y ministerio. Pedro era de los que nunca dudó en dar un paso de fe. Pedro fue de los que no dudó tomar riesgos. En Mateo capítulo 16 se nos dice que ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Y Pedro fue el que respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De todos fue el único que contestó y contestó exactamente lo que tenía que contestar, porque Cristo le dijo después: eres feliz, eres bienaventurado, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende a la vida de los hombres, fue Pedro el que se puso de pie y predicó a una multitud. Y ese día, después de predicar, se convirtieron al Señor Jesucristo y fueron bautizados más de 10,000 personas. En Hechos 3 se nos cuenta que Pedro vio a un hombre lisiado y pidiendo que lo sanara a la puerta del templo. Y estas palabras salieron de la boca de Pedro: no tengo plata y oro, pero lo que tengo te doy. En el momento, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y la Biblia dice que Pedro lo tomó al hombre de la mano y lo puso de pie instantáneamente, porque los tobillos de los hombres se fortalecieron. ¿Puedes imaginar una fe más audaz que esta? Y era Pedro quien cuando caminaba en la calle, la gente sacaba a los enfermos y los acostaba en esteras con tal de que por lo menos la sombra de Pedro pasara por encima de aquellos enfermos. Dios bendijo a Pedro porque estaba dispuesto a correr riesgos, estaba dispuesto a dar pasos hacia la fe. En la historia de hoy, de caminar sobre el agua, aunque Pedro dudó por un momento, aún así lo hizo todo bien. En esta historia yo creo que podemos darle a Pedro un A+, una A más. Le podemos dar un 5 si es la mayor calificación en algunos países, o un 10 en otros países, o un 100 en otros países. Le podemos dar a Pedro la calificación más alta. Además, mientras miramos la historia de Jesús y Pedro caminando sobre el agua, espero que se sienta inspirado a seguir su ejemplo y tomar sus propios riesgos. Dar un paso de fe para que a través del poder de Dios pueda usted aparentemente hacer o hagamos lo imposible. Mira, darle tu vida a Jesús y darle el control de tu vida es un riesgo calculado. A medida que usted continúa siguiendo a Jesucristo, su vida empezará a ser una serie de riesgos calculados. Es una serie de pasos de fe. No estoy hablando de saltar antes de que mire, sino de dar un salto calculando o calculado basado en la seguridad de las promesas que hay en la palabra de Dios. Usando al apóstol Pedro como ejemplo, hoy hablaremos sobre cómo dar un paso adelante de fe. 3 cosas nada más. La primera: expresa a Dios tu voluntad de dar un paso. Mira, para empezar a vivir por fe y ir a un nivel más alto de fe en tu vida, hay que tomar la iniciativa. Voy a repetirlo. Hay que tomar la iniciativa. Esto es lo que hizo Pedro. Cuando él y los otros discípulos estaban en el bote esa noche y vieron a Jesús caminando hacia ellos, primero al principio se asustaron y dice ahí que gritaron y el Señor les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Vean qué temerosos estaban.
Y note lo que Pedro dijo a continuación en el versículo 28. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. En otras palabras, Pedro está diciendo, quiero llevar las cosas a un nivel más superior. Quiero llevar mi fe al siguiente nivel, Jesús. Señor, estoy listo para confiar en ti, para hacer lo imposible. Y estoy listo para caminar sobre el agua hasta donde tú estás. Muchísimas predicaciones y muchísimas reflexiones acerca de Pedro siempre son llevadas al momento en que él camina y luego duda. Pero si lo ponemos en un contexto realmente bueno para todos los que están escuchando, es que Pedro fue el único de los discípulos que estaban en ese bote que al ver a Jesús dijo, Señor, si eres tú, yo quiero ir donde estás tú. En otras palabras, lo que acaba de decir, Señor, estoy dispuesto a dar un paso de fe. Quiero ir más allá en mi fe. Quiero subir mi fe y por eso quiero tomar un riesgo. Quiero hacer algo imposible por fe si eres tú. Así que lo primero que hizo Pedro fue decidir en su corazón y expresarle a Cristo la disposición que él tenía en ese momento de dar un paso de fe. Los otros discípulos guardaron silencio, pero Pedro dijo, Señor, estoy listo para dar un gran paso de fe. ¿Qué fue lo que preparó a Pedro para dar este paso tan de repente o repentino? Bueno, creo que fue el miedo. Él y los otros discípulos pensaron que vieron un fantasma. Y dice la Biblia que gritaron de miedo, versículo 29. Solo imagínese esto, un bote lleno de hombres adultos gritando en voz alta porque vieron algo que no reconocían en el agua. Algunos de ellos eran pescadores profesionales. Algunos de ellos habían navegado por ese lago cualquier cantidad de ocasiones. Habían lidiado con tormentas, con olas, y aún así estaban asustados. Y suficientemente asustados como para gritar en voz alta. Su miedo debe haber sido muy real. Y sin embargo, la respuesta de Pedro a esta situación fue, Señor, estoy listo para dar un paso de fe. Estoy listo para hacer lo imposible. Si eres tú, estoy listo para hacer algo por ti imposible. Estoy listo para un milagro tuyo, Señor. Señor, tengo miedo de lo que veo en mi vida. Así que estoy dispuesto a dar un paso de fe. Puede ser que ahorita tengas miedo por lo que está pasando o lo que te ha estado pasando o por lo que ves alrededor tuyo o en tu familia, etc. ¿Podrías decir estas palabras de Pedro? Tienes miedo y decir, Señor, ahora que tengo miedo, estoy dispuesto a hacer lo imposible basándome en tus promesas. Quiero ver un milagro tuyo. Si has sido atacado recientemente por el miedo a que un matrimonio quizás se desmorone, el miedo a que sus hijos realmente no hagan o sean lo que quieres que sean, el miedo a un desastre financiero, el miedo a perder la salud, el miedo tiene una capacidad asombrosa para llamar nuestra atención. Mira, la mejor manera de responder al miedo es decir, Señor, estoy dispuesto a dar un paso de fe. Dime qué hacer, Señor. Si quieres llevar tu fe al siguiente nivel, enfréntate a tus miedos y exprésale a Dios tu voluntad de caminar hacia Él por fe, de caminar por encima de tus miedos, tus fracasos, tus dudas, tus preguntas sin contestar. Y dile al Señor, Señor, estoy dispuesto a caminar por fe. Estoy dispuesto a ver un milagro. Dígaselo, estoy dispuesto a dar un paso, Señor. Dime qué hacer. En segundo lugar, entonces no solo expresarle a Dios que está dispuesto a dar un paso de fe, sino la segunda cosa es, cuando obtenga el avance, avance. Pedro hizo exactamente de la forma que debería hacerse. Dale un vistazo, mira lo que dice ahí, Mateo 14, 28, dice, y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y dijo, ven. No le dijo nada, solamente dijo, ven. Le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro a la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Así es como se supone que se debe hacer. Ven. Y él no dijo, pero, no, él simplemente cuando escuchó la palabra ven, él solamente fue. Y eso es importante para mí, porque cuando él escuchó la voz de Jesús, identificó a Jesús. Y inmediatamente hizo lo que él con su boca dijo que lo que había pedido. Señor, si eres tú, manda. Y él le dijo, ven. Un mandamiento, venga.
Note, Cristo está allí, Cristo le está diciendo que venga, que cruce. Y en nuestras situaciones, en nuestra vida, lo que queremos es que Dios llegue donde nosotros cuando Dios ya está allí. Lo que Dios quiere es que usted camine hacia Él confiando en sus promesas. Pero mira, podemos tener varias variaciones a esta escena. La primera, a veces no esperamos en absoluto a que Dios nos dé el visto bueno. Porque Pedro preguntó, si eres, manda. O sea, quiero que me confirmes que eres tú. Entonces a veces nosotros no esperamos en absoluto que Dios nos diga sí. Primero saltamos y luego oramos. Primero planeamos y luego oramos. Primero lo hacemos y luego oramos. Y mientras estamos en el aire decimos algo como, oh, por cierto, Señor, voy a salir del bote y me voy a meter en el agua. Por favor, no permitas que me ahogue, pero ya estoy allí. La variación número 2. A veces decimos, Señor, dime qué hacer. Y Él dice, ven a mí en el agua. Y decimos, te escucho, Señor, solo dime qué hacer. Y Dios te dice, ven a mí, camina sobre el agua. Y volvemos a decir, Señor, estoy buscando tu voluntad, Señor. Yo quiero escucharte. Si quieres que entre en el agua, solo dame una señal. Haz que el apóstol Juan se me acerque y se ofrezca a ir conmigo. Si Juan se ofrece a ver conmigo, entonces yo voy. Y el Señor dice, ven a mí sobre las aguas. Señor, dime qué hacer. Estoy escuchando. Pero no estamos escuchando en absoluto. Lo que queremos es la siguiente escena. O a veces decimos, Señor, dime qué hacer. Y Él dice, ven a mí en el agua. Y decimos, está bien, Señor, yo voy a caminar a donde estás tú. Pero ¿qué te parece si primero haces una isla en el lago entre tú y yo? ¿Qué te parece si creas un puente entre tú y yo? Porque me doy cuenta de que no es lo mismo que caminar en tierra que caminar en el agua. Pero piensa, Señor, en la gloria que vas a recibir si creas algo para que yo pueda ir donde estás tú. Y todo el mundo se entere de que hiciste un milagro sobre otro milagro. Y el Señor te dice, ven a mí sobre el agua. Y echamos un vistazo al lago y recordamos cuán profundo es. Y pensándolo bien, Señor, ya que ya estás casi en el bote, mejor espero a que llegues aquí. Cualquiera de esas tres escenas puede representarte a ti y puede representarme a mí. Y si somos honestos en una noche como esta, podríamos decir que somos gente de fe, pero de media fe, porque no estamos dispuestos a correr riesgos, no estamos dispuestos a dar pasos de fe. Le pedimos a Dios que nos hable, pero simple y llanamente, cuando Él nos habla, no estamos dispuestos a obedecer. Porque en nuestro corazón hay dudas, porque lo que queremos es seguridad para poder dar un paso. Y déjame decirte que para dar pasos de fe, lo que se necesita es confiar en el Señor y su palabra. Si esa no es suficiente seguridad para ti, para dar un paso, simplemente nunca estarás seguro. Simplemente nunca vas a dar ningún paso de fe. Así que esa es la otra cosa. Este es el segundo paso que lleva a la fe al siguiente nivel, que contiene dos partes. La primera es esperar a que Dios te dé el visto bueno. Y la segunda es que cuando tengas el visto bueno, camina hacia adelante. No esperes a que alguien venga contigo. No esperes a que un grupo te apoye. No, tú camina. Eres tú y Dios. La pregunta es, ¿cómo obtienes el visto bueno? Ya que Jesús no está físicamente hablando contigo como lo estaba con Pedro, ¿cómo entonces yo puedo tener allí el visto bueno de Dios? Bueno, en mi caso, el 95% o más de eso, de las veces en mi vida, obtengo el visto bueno solamente caminando sobre las páginas de la Biblia. Cuando hago mis estudios bíblicos, y cuando digo estudio bíblico no estoy hablando de para predicar, sino para mí como persona. Dios me habla a través de las Escrituras, Dios me habla a través de un versículo, Dios me habla a través de una historia, Dios me habla a través de un capítulo, de un texto, Dios me llama la atención y el Espíritu Santo me va a decir, esto es lo que quiero que hagas. El otro 5% del tiempo, Dios me habla a través de personas santas, personas consagradas, personas de oración, personas que tienen una integridad con Dios inmensa. Hombres y mujeres que han caminado con Él, con Jesucristo, el tiempo suficiente como para conocer su voz y hablar fielmente de su palabra. Escucha lo que dije, porque muchas veces buscamos a gente para consejos que no tienen lo que acaba de decir.
No hace falta decir, por supuesto, que todo lo que dicen está de acuerdo con lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Nunca te dice que hagas nada que contradiga la palabra de Dios. Y esto es lo que he aprendido. Si escuchamos su voz, el Señor nos va a decir qué hacer. Es posible que se sienta tan abrumado por la magnitud de los problemas que tienes ahora que no sabes qué es lo correcto. Las nubes de las tormentas que están a tu alrededor pueden haber oscurecido tanto tu vida y tanto tu mirada hacia lo que realmente estás enfrentando, que no puedes ver y estás paralizado por el miedo, o no tienes idea de lo que deberías hacer o cuál debe ser tu próximo paso. Has escuchado gente decirlo antes: quiero caminar en obediencia, pero no tengo idea de dónde comenzar. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que sigue? Lo primero que tienes que hacer es decir: Señor, estoy dispuesto. Señor, estoy dispuesta a dar un paso de fe. Estoy dispuesto a seguir al siguiente nivel. Y eso es lo que hizo Pedro. Hizo exactamente lo que Jesús le dijo que hiciera. Salió de la barca y se metió en el agua. Y por último, la tercera cosa es, mira, Pedro salió de la barca, empezó a caminar sobre el agua. Se empezó a mirar los vientos, las olas, y simplemente empezó a hundirse. Se empieza a hundir, y ¿qué hizo? La tercera cosa es, pidió ayuda. Pidió ayuda. La razón por la que la fe de Pedro para mí tiene calificación la más alta que pueda existir en toda la historia es cuando él comete un error. Cuando él deja de ver a Dios y empieza a hundirse, es lo que tú y yo tenemos que hacer todo el tiempo. Esa es la respuesta. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, Pedro gritó: Señor, sálvame. Cuando leemos esta historia, generalmente nos enfocamos en el hecho de que Pedro se hundió, que apartó los ojos de Jesús. Y sí, cada vez que apartamos nuestros ojos de Jesús, el resultado será que vas a comenzar a hundirte en tu vida. Pero quiero que sepas que la enseñanza de este pasaje no es esa exactamente. La enseñanza de este pasaje es lo que Pedro hizo cuando empezó a hundirse. Otros están hundiendo y por orgullo simplemente no piden ayuda. Otros, porque quieren conservar el agradar a todo mundo y que todo mundo piense de ellos, simplemente no piden ayuda. Pueden estar en problemas matrimoniales, pueden estar en problemas financieros, en problemas de salud, pero como no queremos que la gente lo sepa por nuestro orgullo y vanidad, no pedimos ayuda. Y aún ni siquiera a Dios le pedimos ayuda, porque Dios nos va a decir quizás, confiesa. Quizás Dios nos va a decir, sí, pero necesitas disciplina. Sí, pero tendrás que empezar de nuevo. Sí, pero esto, sí, pero lo otro. Pero como no estamos dispuestos, entonces no pedimos ayuda. Pedro sí estaba dispuesto. Cuando Pedro se está hundiendo, lo primero que hace es: Señor, ayúdame. Y mis amigos, espero que cada uno de ustedes pueda vivir todos los días de su vida con los ojos fijos en Jesús. Y que no presten atención al viento y a las olas de los problemas que van a rodearlos una y otra vez hasta que te mueras o hasta que Cristo venga. Pero si lo hacen nunca, no es que nunca, mira, aún cuando tenemos los ojos en Cristo vendrán los problemas. Siempre van a venir de una y otra índole. Caminar sobre el agua no será fácil, a menos de que lo hagas a través de escuchar a Jesús y seguir a Jesús. Pero el hecho es que somos tan humanos como Pedro. Y es muy probable que en más de unas ocasiones, al dar un paso de fe, nos vamos a hundir. Y experimentamos por un momento el poder de Dios, el gozo de Dios, la bendición de Dios, pero de repente empezamos a mirar a la gente, lo que están diciendo la gente, los problemas que se están viniendo, que están alrededor, y nos empezamos a hundir. Y es en ese momento que tienes que clamar igual que Pedro: Señor, sálvame. Tan pronto como cuando comenzó a hundirse, él dijo: Señor, sálvame. Y esto es lo mejor de vivir por fe. Te ayuda a mantenerte enfocado en Cristo. Mire, cuando estás dando un paso adelante con fe, sabes que es mejor no depender de ti mismo. Cuando sabes que estás dando un paso por fe, sabes que no debes coquetear con el pecado. Cuando estás dando un paso adelante con fe, sabes que es mejor no intentar atravesar la vida. Porque cuando estás dando un paso adelante por fe, sabes que si Jesús no te sostiene, nada más o nadie más lo va a hacer.
Si das un paso de fe y de repente comienzas a hundirte, la solución no es admitir tu fracaso y nadar de regreso al bote. ¿Qué pudo haberlo hecho Pedro? Pedro era un experto pecador, pecador y pescador. Así que era un profesional nadando. Así que la solución pudo haber sido perfectamente ir de vuelta al bote nadando. Él podía hacerlo, pero noten lo que hizo. Él más bien clamó a Jesús: Jesús, sálvame, sálvame, Señor, ayúdame. Noten lo que sucedió. Lindo esto. Versículo 31. Y luego Jesús, extendiendo su mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La Biblia dice en el versículo 32, cuando ellos, oiga, esto es maravilloso, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Así que toda aquella conmoción, toda aquella tormenta, todas aquellas olas, todo aquel momento de tormentoso que estaba pasando en ese momento, fue para dar una lección de vida a todos, pero el único que la pasó fue Pedro. ¿Por qué? Porque fue el único que tuvo el deseo de dar un paso de fe, escuchar a Jesús y caminar. Y aún en su fracaso, aún en su pecado, aún en su problema, estuvo dispuesto a ser humilde, tan humilde que dijo: Señor, ayúdame. Saben, cuando caminamos por fe, siempre habrá algo que va a venir a nuestras vidas y a veces nos va a tirar al piso. Pablo lo decía: estoy quizás tirado, pero no estoy derribado, pero no estoy destruido. Así que vendrán cosas que nos van a derribar, pero cada vez que estemos allí hay que recordar la palabra de Dios: 7 veces cae el justo. 7 veces cae aquel que ha conocido a Jesús como su Salvador personal. Y 7 veces el Señor lo levanta, hablando del 7, el número perfecto, lo cual quiere decir que no importa cuántas veces caigamos, el Señor siempre nos va a recoger, siempre y cuando tú clames por su ayuda. Este evento no fue una derrota humillante para Pedro, más bien fue un éxito rotundo. Sí, se hundió momentáneamente, pero no se ahogó. Caminó sobre el agua y ninguno de los otros discípulos lo hizo. Ninguno de los otros discípulos lo intentó. No sé cómo le respondieron a los otros discípulos, pero Pedro regresó a la barca con el Señor Jesucristo. No llegó solo, llegó con Jesús. Algunos pastores que conozco, al ver cuando hubiera pasado esto, o en los días de hoy, a ti o a mí, a algunos hermanos inclusive dentro de la iglesia, quizás hubieran dicho: mira, saliste allí y fallaste, tú con tus grandes ideas. Y Pedro podría haber dicho: pero ni siquiera te mojaste los pies y yo caminé con Jesús. Pero nadie dijo nada. Pedro solo escuchó: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y ese día Pedro entendió que lo que mueve la mano de Dios es la fe en su voz, su palabra. Y cuando falló, lo único que nos puede sostener es Jesús. Al final de todo fue siempre acerca de Jesús. Jesús quiere que todos mostremos el mismo tipo de fe que mostró Pedro. Quiere que camines sobre el agua, por así decirlo. Él quiere que corras riesgos de fe, que vivas una vida al nivel de tal manera que puedas tener éxito, pero siendo sostenido por el poder de su voz, de sus promesas, de su palabra. Quizás hoy en tu barco estás siendo rodeado por los vientos y las olas, quizás de tus dudas, de tus temores, de la enfermedad que alguien está pasando, tú mismo. Si no has estado en la iglesia por meses, mi querido hermano y hermana, espero que estés en oración, espero que estés realmente caminando con Dios a pesar de que no has podido venir por una y otra razón, porque de otra manera te vas a enfriar y el pecado te va a rodear y lastimosamente te vas a entristecer, te vas a deprimir. Y cuando te enfrías, lastimosamente la palabra de Dios ya no es tan importante, la oración menos y mucho menos la familia de Dios. Y si todo eso te está rodeando, es el momento de hacer lo que hizo Pedro y dile al Señor: Señor, ayúdame, no quiero estar así, quiero dar pasos de fe, no quiero tener estos miedos, quiero dar pasos de fe. Exprese a Dios su voluntad de dar un paso de fe.
Y cuando tengas el visto bueno, cuando Dios te diga, vamos, da el paso. Y por último, si crees que te estás ahogando, recuerda, Jesús siempre está allí para decirte, yo te ayudo. Y sí, aprenderemos la lección que nos faltó, pero Dios estará allí para llevarnos de regreso o llevarnos al lugar que Él quiere llevarnos. ¿Saben por qué es esto? Porque ellos llegaron al otro lado, a donde Jesús les dijo que los iba a ver. Jesús los llevó. Jesús siempre nos pasa a donde Él quiere llevarnos, siempre y cuando tengamos fe. Que Dios les bendiga a todos. Ojalá que mediten en esta enseñanza. Ojalá que la vuelvan a escuchar. Ojalá que la compartan en sus páginas. Que la envíen a alguien, porque hay alguien que la necesita. Hay un cristiano, quizás alguien que no conoce a Jesús, que necesita estas palabras. Señor, en el nombre de Jesucristo te ruego por todos los que escucharon esta noche, que no sé quiénes son todos, pero yo sé que tú sí, y tú sabes que alguien necesitaba escuchar esto. En el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo maravilloso, Señor, permítenos, Señor, dar pasos de fe. Ayúdanos a tomar riesgos en nuestras vidas una vez que tú nos digas, ven. Y cuando nos digas, ven, ayúdanos a tener el valor de dar el paso. Y Dios, y aún en el momento que estemos ahogándonos en medio de ese paso, ayúdanos a recordar que tú estás allí para ayudarnos y nos llevarás al otro lado del lago. Esta noche, Dios, sea una noche de bendición para todos, de descanso, de gozo, y que el resto de la semana podamos dar pasos de fe, hablándole a alguien de Jesús, invitando a alguien a conocer a Jesús, invitando a alguien a venir a la casa de Dios, a animar a un hermano, a saciar una necesidad, a dar un paso que para otros sería imposible, pero para nosotros será posible porque confiaremos en tus promesas. En el nombre de Jesús oramos, dándote las gracias. Amén. Bien, familia, los dejo. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Espero que el día de hoy, antes de acostarse, hagan una oración y dígale al Señor, exprésele qué es lo que quiere hacer. Busque en la palabra de Dios. Cuando encuentres ese pasaje, cuando encuentres el momento en que el Espíritu Santo te va a decir, hágale, métase en el agua, que empiece a caminar. Y aún cuando te sientas hundir, recuerda, Jesús estará allí para ayudarte. Les invito a que ojalá durante la semana, si estás por acá, que estés en un grupo pequeño. Ojalá que estés en un grupo pequeño. Es importante orar los unos por los otros, compartir con otros y ser parte de una familia pequeña para ayudar a esa familia y ayudar a crecer. Recuerden que la meta de los grupos pequeños es multiplicarnos, traer personas a los pies de Cristo. No es solamente para nosotros, es preocuparnos por alguien más para que conozca el amor que nosotros conocemos hoy. No solo eso, los invito para que el próximo domingo, sea a las 9:15 en Springfield o en Capital, estemos allí a la 1:30 para glorificar a Jesucristo y dar pasos de fe con Él también. Así que Dios me los bendiga a todos, los amamos y espero que el resto de esta noche para todos sea una gran bendición. Dios les guarde a todos. Nos vemos entonces, ya sea el domingo por medio de las transmisiones o si usted puede estar allí en la casa de Dios, no se lo pierda. Va a ser una gran bendición. Chao.